Bien, ahora sí, continuamos. Entonces tenemos que clasificar, nos dice, las distintas unidades económicas en las columnas respectivas, teniendo en cuenta el sector, nivel de gobierno y tipo de administración. Entonces tenemos acá la Secretaría de Movilidad Ciudadana, ¿sí? Y tenemos que ver a qué sector corresponde, si privado, público, financiero, o corresponde al sector público no financiero. Bien, la Secretaría de Movilidad, ¿qué sería? Dentro de lo que corresponde al sector. ¿Cuál sería la clasificación que le corresponde? Público, no financiero. Público no financiero, ¿sí? La Secretaría de Movilidad Ciudadana es sector público no financiero. Bien. Ahora, dentro del nivel de gobierno, ¿de qué hablamos? ¿Se encuentra dentro del nivel nacional, provincial o municipal esta secretaría? Municipal, me suena. Municipal, sí, es una dependencia que pertenece a la municipalidad. Y dentro de lo que sería la administración pública, ¿cómo está organizado? Como un organismo que corresponde a administración central, descentralizado, desconcentrado o empresa pública. Central. Central. Administración central, bien. Ahora tenemos el INDEC, ¿sí? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Dónde lo vamos a clasificar? ¿Dentro de qué sector se encuentra este organismo? Público no financiero. Sector público no financiero, muy bien. ¿De qué nivel de gobierno depende? ¿Nacional, provincial o municipal? Federal. Federal, dice ahí. Federal, sí, federal, nacional, bien. ¿Y cómo está organizado? Como un organismo que pertenece a la administración central, descentralizado o desconcentrado. En el caso del INDEC corresponde a un organismo descentralizado, ¿sí? Bien, después tenemos el ANSES. El ANSES, ¿dentro de qué sector lo vamos a encontrar? Público no financiero. Público no financiero, muy bien. ¿De qué nivel de gobierno depende? Federal. Federal, si es un organismo nacional, muy bien. ¿Y cómo estaría organizado? En el caso de ANSES, también corresponde a un organismo que es descentralizado. Tenemos Observatorio de Violencia contra las Mujeres. ¿Dentro de qué sector vamos a estar? ¿Privado, público financiero o público no financiero? No, público no financiero. Corresponde al sector público no financiero, ¿sí? ¿Dentro de qué nivel de gobierno lo vamos a tener? Es un organismo que se encuentra Provincial. provincial. Y Y en central. cuanto a su organización, corresponde a un organismo descentralizado. Ya. Bien, creo que ustedes lo tienen en el detalle que yo les había pasado en la clase anterior, ¿sí? De todos los organismos provinciales, descentralizados y empresas. Después tenemos el servicio penitenciario de la provincia. ¿Dentro de qué sector estaría? Público no financiero. Sería público no financiero. Después, dentro, ¿sí? ¿De qué nivel de gobierno? Dijimos que corresponde a la provincia, ¿sí? Servicio penitenciario de la provincia de Salta. Y dentro del tipo de organización, dentro de lo que es la administración pública, ¿dónde va a clasificar? Desconcentrado. Como un desconcentrado. Ahora tenemos el INTA. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿a qué pertenece? ¿A qué sector? Público financiero. Sector público, no financiero,
¿sí? ¿De qué nivel de gobierno? Depende. Federal. Un organismo federal, nacional. ¿Y cómo está organizado el INTA? El INTA también corresponde a un organismo descentralizado. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos. Ahí estamos. Bien. Y ahora en cuanto al Partido Justicialista. En cuanto al Partido Justicialista, acá también vamos a aplicar el concepto de ente, ¿sí?, público no estatal. ¿Por qué decimos que corresponde a un ente público no estatal? Porque el Partido Justicialista, ¿sí?, en una primera instancia colabora con el Estado en lo que sería el mantenimiento de la democracia. Y aparte, los distintos partidos políticos también, más que todo en las épocas que corresponden a elecciones, van a recibir determinada cantidad de fondos, ¿sí?, para lo que es la organización de sus campañas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir que clasifica como un ente público, un ente estatal, un ente público, ¿sí?, no estatal. Entonces, lo vamos a dejar dentro de lo que es el sector público no financiero. ¿Bien? Después tenemos el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio. El BICE también lo vamos a encontrar o lo vamos a clasificar dentro, ¿sí?, de lo que es el sector público, en este caso, financiero. Vamos a ponerlo acá. Bien, después tenemos la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda. ¿Dentro de qué sector lo vamos a ubicar? ¿Privado público financiero o sector público no financiero? Corresponde al no financiero, ¿sí? No es un banco, la Casa de la Moneda, ¿sí? No es un banco, tiene a su cargo la emisión, ¿sí?, una de sus funciones, la emisión, ¿sí?, de los billetes, la impresión de los billetes. Bien, ¿dentro de qué nivel de gobierno lo vamos a encontrar? Dentro, ¿sí?, del nacional o federal. ¿Y cómo está organizada la Casa de la Moneda? La Casa de la Moneda corresponde a una empresa del Estado. Bien. Después tenemos el Hospital Oñatibia, ¿sí?, el Hospital Oñatibia. ¿Dentro de qué sector lo vamos a encontrar? No ¿Será financiero. del sector público no financiero? ¿Dentro de qué nivel de gobierno? Pertenece a la provincia. Y en el caso del Hospital Oñatibia, ¿cómo está organizado? Como, ¿sí?, un organismo descentralizado. Bien. Después tenemos el Ministerio de Seguridad y Justicia. Ministerio de Seguridad y Justicia. Bien. Entonces, ¿dentro de qué sector estamos hablando? Público no financiero. Muy bien. Público no financiero. ¿Y de qué nivel de gobierno depende? Este ministerio, perdón, estábamos acá, es el Ministerio de Seguridad y Justicia, es provincial. Sí. Después, dentro de lo que corresponde a administración pública, ¿dónde lo vamos a encontrar? Administración central. Dentro de lo que es administración central. Bien, acá ya tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿sí?
En este caso, ¿sí?, también clasifica dentro de lo que sería el sector público no financiero, y de qué nivel de gobierno vamos a estar hablando. En este caso, Federal. ¿sí?, federal. Y dentro de lo que corresponde a la administración pública, se encuentra dentro de Central. la administración central. Tenemos Saeta ahora. ¿A qué sector va a corresponder Saeta? No financiero. No financiero. ¿Y de qué nivel de gobierno? Depende. Saeta corresponde a la provincia, ¿sí? Y en cuanto a su organización, ¿cómo está organizado Saeta? Empresa. Como una empresa, una sociedad del Estado. Después tenemos el Correo Oficial de la República Argentina, ¿sí? ¿Dentro de qué sector vamos a estar? Público no financiero. Público no financiero. ¿De qué nivel de gobierno depende? ¿Dentro de qué órbita se encuentra? Federal. Es federal. Y en cuanto a su organización. Empresa pública. Es una empresa pública. Después tenemos el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿De qué sector estamos hablando? No financiero. Financiero. Federal. Es federal. Y administración central. Y tenemos administración central. Bien. Por ejemplo, escuchaba una entrevista que en su momento le habían hecho a Milei, y por ejemplo él dice que uno de los ministerios que haría desaparecer en caso de ser el próximo presidente sería el Ministerio de las Mujeres. ¿Esto a qué va? Alusión de que, como les comentaba en la clase anterior, el diseño de la estructura del Estado, en cuanto a sus ministerios o sus secretarías, siempre va a depender de cuál es la política, ¿sí?, que vaya a implementar el gobierno de turno, ¿sí? Por eso es que siempre tienen que tratar de ver las normativas cuando hay algún cambio de gobierno, cambio de lineamientos políticos, tratar también de ver si hay alguna modificación en la normativa. Acá tenemos la coordinación de enlace y relaciones políticas, ¿sí? ¿Dentro de qué sector estamos? No financiero. Público no financiero. No financiero. ¿Y dónde se encuentra esta dependencia, este organismo? En la provincia. Está dentro de lo que es la provincia. Una de las coordinaciones que yo les decía que reemplazó lo que en la gestión anterior era la jefatura de gabinete. Y cuando hablamos de su organización dentro de la administración pública, ¿a qué corresponde? Está dentro, ¿sí?, de la administración central, ¿sí? Pertenece a administración central, dependen directamente del gobernador. El Servicio Meteorológico Nacional. ¿De qué sector estamos hablando? No financiero. No financiero. ¿De qué nivel de gobierno? Federal. De la federal. Y en cuanto a su organización, ¿sí?, lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra organizado como un organismo descentralizado. Bien, ahora tenemos
la Secretaría de Juventud y Deportes. Secretaría de Juventud y Deporte. ¿De qué sector estamos hablando? Público no financiero. Público no financiero. ¿De qué nivel de gobierno? Municipal. Pertenece a la municipalidad. Y dentro de lo que sería su organización dentro de la administración pública, Central. central. Y ahora tenemos la Dirección Nacional de Vialidad. ¿Sí? ¿Dentro de qué sector estaría? Público no financiero. Público no financiero. ¿Dentro de qué nivel de gobierno? Provincial. ¿Qué dice acá? Nacional. Dirección Nacional de Vialidad. Tenemos una Dirección Provincial de Vialidad también. ¿Sí? En este caso, la Dirección Nacional de Vialidad. Y también en cuanto a su organización, corresponde a un organismo descentralizado. Bien, entonces, con esto ya terminamos lo que sería el práctico 1. Bien, el práctico 2 creo que ya lo tenían subido, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Tienen el práctico 2? Chicos, ¿tienen el práctico 2? Y está Sí. subido, profe. Bien. Entonces, quiero ver si les puedo pasar por el chat un archivo antes. A ver. Espérenme un segundo. Voy a ver si les puedo pasar por chat un archivo. Porque vieron que dentro de lo que es el trabajo práctico, tenemos una parte, toda la parte introductoria, que corresponde a una introducción teórica, ¿sí? Creo que es lo que tengo acá. Ahora vemos si se los puedo pasar por chat para que ustedes los puedan seguir. A ver, espérenme un segundo. Ahí se los envié. ¿Los recibieron? Sí. Bien. Entonces ahora vamos a iniciar lo que sería el práctico número 2, ¿sí? Y con esta introducción teórica estaríamos respondiendo a los primeros puntos que ustedes tienen del práctico, ¿sí? Bien. Entonces vamos viendo el desarrollo de esta introducción. Bien. Entonces ya acá, en esta parte, vamos a introducirnos en lo que es el sistema de presupuesto, ¿sí? Y nos está pidiendo dentro del práctico que analicemos o que veamos el concepto de lo que es la administración financiera gubernamental, ¿sí? ¿Y qué es la administración financiera gubernamental? Va a ser un conjunto, ¿sí?,
de estas normas, principios, de conjunto de sistemas, de procedimientos que intervienen en distintas operaciones o acciones que corresponden a la programación, a la gestión y al control, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven estas distintas operaciones o transacciones que lleva a cabo el Estado? Para poder captar fondos. ¿Por qué? Porque con la captación de fondos, ¿sí? ¿Qué va a hacer el Estado? Los va a aplicar a cumplir con sus objetivos y con sus metas, ¿sí? Con las políticas públicas que haya diseñado, ¿sí? Para una gestión de gobierno o para un periodo en particular. Y siempre vamos a decir, ¿sí? El concepto de administración financiera gubernamental se desprende también o aplica también la teoría de sistemas, por lo cual vamos a decir que todas estas acciones que se desarrollen dentro de la administración financiera gubernamental, ¿sí? Se tienen que llevar a cabo de la manera más eficiente. ¿Bien? Esto en cuanto al concepto de administración financiera gubernamental. Ahora, ¿qué sistemas tenemos de administración financiera? Tenemos distintos sistemas. Algunos que están expresados o se encuentran dentro de lo que es la ley 24.156, como lo es el sistema de presupuesto, el de crédito público, el de tesorería y el de contabilidad, ¿sí? Estos sistemas se encuentran dentro de lo que es la ley o desarrollados dentro de la ley de 24.156, ¿bien? Estos son los sistemas de administración financiera. También tenemos, dentro de la ley 24.156, también tenemos sistemas de control, ¿sí? Los sistemas de control ya lo van a ver más adelante y tendremos un control interno y un control externo. Pero en lo que corresponde a administración financiera, estos serían los 4 primeros: presupuesto, crédito público, tesorería y contabilidad, que se encuentran detallados dentro de la ley 24.156. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto va a entender en todo lo que es el registro, ¿sí?, de las distintas transacciones u operaciones que lleve a cabo el Estado dentro, ¿sí?, de lo que sería el presupuesto, ¿sí? Interviene en todo lo que es el proceso presupuestario. Y va a tener como órgano rector, ¿sí?, en este caso a nivel nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto. También aquí cabe aclarar que dentro de la provincia de Salta, ¿sí?, la provincia de Salta todavía se encuentra vigente la ley de contabilidad, la 705 del 57, todavía se encuentra vigente, como le estoy diciendo, el año 57, pero podríamos decir que en la práctica la provincia trabaja con estos sistemas de administración financiera, ¿sí? Hasta el día de hoy no se aprobó la ley de administración financiera provincial, ¿sí? Hay un proyecto, ¿sí?, que todavía se está trabajando, terminando de diseñar, pero igualmente en la provincia, en la práctica, digámoslo de alguna manera, se trabaja con esta modalidad. No así en cuanto a la legislación, no tiene una legislación que esté acorde a lo que es la 24.156. ¿Bien? Eso también para el día de mañana, ¿sí?, estar atentos si surge o se aprueba este proyecto de ley de administración financiera provincial, también lo tengan en cuenta al momento de rendir. ¿Bien? Es por eso que acá en la provincia, dentro de lo que es el sistema de presupuesto, vamos a tener, ¿sí?, como órgano rector la Oficina Provincial de Presupuesto. Después tenemos el sistema de crédito público. El sistema de crédito público, ¿en qué va a entender? Va a entender en todo lo que sean los medios de financiamiento, en la obtención de inversiones reproductivas, en la refinanciación de pasivos. ¿Y cuál es el órgano rector? En este caso, a nivel nacional, la Oficina Nacional de Crédito Público.
por ejemplo, este sistema que se encuentra vigente en la ley nacional, en el proyecto de ley de provincia también se encuentra, ¿sí? También se encuentra, pero en la práctica, en el día a día, todavía no está formalizado, sino que en el caso de la provincia existe una secretaría de financiamiento, No tenemos una oficina nacional o una oficina provincial de crédito público. Después el otro sistema, ¿sí?, que se detalla es el sistema de tesorería. Y el sistema de tesorería, ¿en qué va a entender? En todo lo que es la obtención y la recaudación, y también en lo que corresponde a la guarda de todos los recursos del Estado. ¿Bien? ¿Y quién va a ser el órgano rector de este sistema? La Tesorería General de la Nación. En el caso de provincia, tenemos la Tesorería General de la provincia. Después tenemos el sistema de contabilidad. El sistema de contabilidad, ¿en qué va a entender? El sistema de contabilidad lo que va a hacer es recopilar toda la información que tenga tanto impacto presupuestario como contable, va a realizar la evaluación de esta información, la va a procesar y las va a exponer en distintos estados contables, ¿sí? ¿Cuál es el producto final, digamos, del sistema de contabilidad? La elaboración de la cuenta general o la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio. ¿Y cuál es el órgano rector del sistema de contabilidad? La Contaduría General de la Nación. En este caso, en la provincia, sí tenemos una Contaduría General de la provincia. ¿Bien? Después tenemos otros sistemas que no están detallados en la ley 24.156, pero que tienen su normativa propia, como por ejemplo el sistema de contrataciones, que va a entender en todo lo que es la legislación de los distintos medios que tiene el Estado para contratar bienes, servicios o para la ejecución de obras públicas. En este caso, el órgano rector será la Oficina Nacional de Contrataciones. En el caso de la provincia, no lo tenemos. Otro sistema que podemos hacer mención es el de administración de bienes, ¿sí? El sistema de administración de bienes va a entender en todo lo que es el registro, ¿sí?, de los bienes que haya adquirido el Estado, sean bienes inmuebles o sean bienes muebles que deban inventariarse. Y también en el caso de este sistema se está avanzando bastante en lo que es también el registro o realizar inventario de todos los bienes que sean naturales, ¿sí?, como por ejemplo un río. Y en este caso, el órgano rector va a ser la Oficina Nacional de Administración de Bienes. En el caso, continuando con un paralelo con provincia, no tenemos esta organización como sistema de administración de bienes, sino que dentro de la Contaduría General de la provincia se encuentra un área, ¿sí?, que hace el registro de los bienes del Estado. Bien. También acá podríamos agregar, que en este caso no está detallado acá, el sistema de inversión pública también. El sistema de inversión pública en realidad está muy, o va de la mano también, o colabora con lo que es el sistema de presupuesto. El sistema de inversión pública, ¿en qué va a entender? Va a recibir o va a reunir todos los proyectos de obras que que se hayan presentado por parte del Estado. Va evaluando la factibilidad de ejecución y los va a elevar a la Oficina Nacional de Presupuesto para que de corresponder fueran considerados al momento de trabajar en la ley de presupuesto de un ejercicio determinado, ¿sí? Tanto el sistema de contrataciones, el sistema de administración de bienes, como el sistema de inversión pública, ¿sí?, tienen su legislación o su normativa particular, ¿sí? En cambio, el sistema de presupuesto, de crédito público, tesorería y contabilidad son los que se encuentran detallados en la ley 24.156. Bien. Ahora que tenemos
Bien, también les va a pedir un concepto de presupuesto. ¿Qué vamos a entender por presupuesto? Podemos tener un concepto tradicional o una concepción moderna de presupuesto. Cuando vamos a decir o qué quiere decir presupuesto dentro del concepto tradicional, se considera el presupuesto como un acto administrativo y legislativo. Administrativo porque emana o es realizado por el Poder Ejecutivo, y legislativo porque es el Poder Legislativo el que va a aprobar o le va a dar fuerza de ley a este presupuesto, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el concepto tradicional de presupuesto. En la concepción moderna del presupuesto, además de ser un acto administrativo y legislativo, como vimos, ¿sí? Se va a entender al presupuesto ya de una manera más integral. Lo vamos a entender desde un punto de vista político, considerando al presupuesto como un plan de gobierno. También vamos a considerar al presupuesto como un instrumento de programación, ¿sí? No solamente económica, sino también social, porque no solamente, ¿sí? Va a tener la expresión física y financiera, ¿sí? Del presupuesto, sino también todas aquellas acciones, nos va a mostrar todas aquellas acciones que el Estado va a llevar a cabo en un periodo determinado. Es también un instrumento de gobierno, porque como decíamos, va a contener o va a expresar las políticas públicas del Estado, es un instrumento de administración, porque va a guiar, ¿sí? Va a guiar al Poder Ejecutivo, que es el que va a ejecutar este presupuesto, lo va a guiar en la concreción de estas políticas que se hayan planteado, y como decimos acá, necesariamente un acto legislativo. ¿Por qué? Porque el presupuesto, para pasar a ser un mandato de hacer, ¿sí? Tiene que pasar por el Poder Legislativo, y es quien tiene que aprobarlo. El Poder Legislativo, como dice acá, representa al pueblo, y dentro del Poder Legislativo, como todos sabemos, tenemos los senadores y los diputados, que son los que van a evaluar, ¿sí? Al presupuesto, van a evaluar los gastos que contienen, van a evaluar los recursos que se van a obtener para financiar esos gastos, y van a autorizar que estos se ejecuten durante un ejercicio determinado. Esto en cuanto al concepto de presupuesto. También nos pide, ¿sí?, que describamos o demos el concepto de principios presupuestarios. ¿Y qué van a ser los principios presupuestarios? Los principios presupuestarios van a ser normas técnicas que se van a aplicar en todo el desarrollo o en toda la ejecución del proceso presupuestario. ¿Bien? Y estas normas técnicas que se deben cumplir se condensan en este detalle, ¿sí?, de principios presupuestarios. Vamos a ver algunos de estos principios. En este caso, ¿sí?, estos son los que se encuentran detallados en el libro de la Cera. Por ejemplo, tenemos el principio de universalidad, que nos dice que el presupuesto debe contener la totalidad de los gastos y la totalidad de los recursos, ¿sí?, en forma separada, y tienen que estar expresados en su totalidad, y no se deben compensar los gastos contra recursos, ¿bien? O los recursos contra los gastos. Otro principio que tenemos, por ejemplo, el de unidad, ¿sí?, que el presupuesto se debe expresar en un único documento, y este único documento debe permitir mostrar, ¿sí?, el conjunto de las distintas operaciones que va a llevar a cabo el Estado en un determinado ejercicio. Otro concepto, por ejemplo, el de exclusividad, ¿sí?, que el presupuesto debe incluir solamente todo lo que corresponda a materia presupuestaria, ¿sí? Todo lo que corresponda a materia presupuestaria. A través del presupuesto no se pueden crear, modificar, ni tributos, ni cualquier otro, o alguna
estatuto laboral, nada que no incumba a la parte presupuestaria, ¿sí? Muchas veces, como el presupuesto es algo que se tiene que aprobar para un cumplimiento en un ejercicio determinado y es algo que generalmente se aprueba con celeridad, muchas veces piensan que incluyendo la creación de un nuevo impuesto dentro de la ley de presupuesto va a poder salir de la manera más rápida, pero no es así. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, de la parte impositiva, que tenga incumbencia impositiva, se tiene que legislar por otra normativa, ¿sí? Por eso hablamos de exclusividad de materia presupuestaria del presupuesto. Por ejemplo, lo que es periodicidad. La periodicidad que dice que el presupuesto, ¿sí?, va a corresponder al año calendario, ¿sí?, que va a ir desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Pero esto no quiere decir que no se puedan elaborar, que es lo que a la normativa, más que todo lo que es el régimen de responsabilidad fiscal, ¿sí? Lo que solicita es que se realicen proyecciones plurianuales de este presupuesto. La ejecución, ¿sí?, va a ser anual. Bien, corresponde a un ejercicio que corresponde al año calendario. Pero también podemos elaborar proyecciones plurianuales que nos van a permitir medir el impacto de las distintas políticas del Estado en un plazo, en un corto plazo o en un largo plazo, según la necesidad que se tenga de la evaluación de estas políticas. Otro principio que podemos ver es el de flexibilidad, ¿sí? El principio de flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto debe permitir que se realicen modificaciones presupuestarias durante su ejecución, ¿sí? No debe ser el presupuesto algo rígido, ¿sí? Porque durante un ejercicio presupuestario pueden cambiar las variables económicas y puede ser necesario ajustar ese presupuesto a las variables económicas que puedan surgir. Por eso tiene que ser flexible el presupuesto. Y la regla de oro que tenemos, ¿cuál es? Es el principio de equilibrio, ¿sí? El principio de equilibrio que nos dice que los recursos deben ser igual a los gastos. Y este principio de equilibrio, ¿sí?, se tiene que cumplir a lo largo de la ejecución presupuestaria, no solamente al momento de la formulación, sino a lo largo de la ejecución presupuestaria. Bien. Ahora tenemos, ¿sí?, que describir cuál es el proceso presupuestario. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se compone? De una primera etapa que corresponde a la formulación del presupuesto. Luego de formulado este presupuesto, se va a remitir este proyecto de presupuesto a las cámaras, ¿sí?, al Poder Legislativo, para que se discuta y se apruebe, si corresponde. Una vez que ya fue aprobado este presupuesto, va a comenzar a ejecutarse, se van a ejecutar las partidas del gasto y las partidas del recurso. Esto se produce durante el ejercicio presupuestario, que como dijimos va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y por último, finalizado, ¿sí?, finalizado el ejercicio, o en el caso del control también se puede realizar controles periódicos dentro del transcurso de un ejercicio presupuestario, le corresponderá el seguimiento y evaluación. Bien. La formulación presupuestaria. La formulación presupuestaria, como vimos, va a estar a cargo del Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Y cuándo va a comenzar? Cuando el Poder Ejecutivo, ¿sí?, fije cuáles van a ser sus prioridades, cuáles van a ser las políticas públicas que va a desarrollar en el transcurso de un ejercicio determinado. Y para esto, ¿qué se va a hacer? Se van a estimar los recursos, ¿sí? Se van a considerar las distintas variables económicas, como ser la inflación, los salarios, la cotización del dólar, se evalúan todas estas variables y se va a calcular los gastos, ¿sí? Y estos gastos, ¿para qué tienen que servir? Estos gastos van a ser los necesarios para cumplir con las políticas fijadas por el Estado. Y todas estas políticas tienen que corresponder al cumplimiento del
bien común, del bien de la sociedad. Entonces, en esta primera etapa interviene el Poder Ejecutivo, que va a fijar todos estos lineamientos. Y así determina los recursos y determina los gastos. Una vez que se trabajó con estos lineamientos, se determinaron los recursos y los gastos, este proyecto de presupuesto va a pasar al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, como decíamos, va a estudiar, va a analizar, va a deliberar toda la información que se le presentó y la puede aprobar o desaprobar. Si se aprueba, pasa directamente ya a tener fuerza de ley. Y en el caso de que se desapruebe en una primera instancia, ¿sí? Vuelve al Poder Ejecutivo, quizás para que se revean algunas partidas presupuestarias, y volverá nuevamente para su discusión a las cámaras, ¿sí? Con las modificaciones que se hayan considerado. Y de lo contrario, ¿sí? Si no llega a aprobarse, va a entrar en vigencia el que sería el presupuesto del ejercicio anterior, ¿sí? Que esto pasó, si no me equivoco, en una de las gestiones de la expresidenta Kirchner, donde tuvo que iniciar su año, no me acuerdo bien qué periodo fue, con el presupuesto del ejercicio anterior, porque no consiguió la aprobación de la mayoría de las cámaras. Después de esta etapa nos sigue lo que corresponde a la ejecución presupuestaria. ¿Y a qué corresponde esta etapa? Es donde se va a producir la obtención o la recaudación de los recursos que se hayan estimado, y a través de la obtención de estos recursos, ¿sí? Se los va a aplicar a los determinados partidas de gasto que también se hayan establecido y aprobadas por la ley de presupuesto. ¿Bien? Y por último, ¿sí? En la etapa del seguimiento, no solamente, ¿sí? Se hace un control legal de la ejecución de este presupuesto, sino que acá a lo que se apunta es a hacer un control. ¿Ustedes quieren algún letrero, chicos, que le haya salido? ¿Ustedes me están escuchando, chicos? Hasta ahora no. Sí, profe, y no hay ¿Sí, todo ningún bien? letrero. Ah, porque Sí. acá me salió como que ha excedido su tiempo o algo así. A ver. Bueno, supongamos que está todo bien, entonces avancemos. ¿Ustedes me escuchan? Todo bien. Y bueno, entonces veíamos que en esta última etapa, la de seguimiento y evaluación, lo que se va a apuntar en sí es a determinar los resultados de la gestión, ¿sí? Que realmente se hayan cumplido los objetivos que se hayan planteado, ¿sí? Si se cumplieron en forma eficiente las políticas públicas que se hayan determinado. No solamente se va a quedar en un control de legalidad. ¿Bien? Esto es un poco lo que corresponde a lo que es el proceso presupuestario. Ahora bien, ¿qué tenemos? Otro punto también que nos va a pedir es el tema de las clasificaciones presupuestarias. ¿Bien? Nosotros vamos a ver que tenemos clasificaciones presupuestarias para los recursos y para los gastos, y clasificaciones presupuestarias, ¿sí? Que van a corresponder a recursos y gastos, ¿sí? Esto es cómo vamos a clasificar cada una de las transacciones que realice el Estado, según sea un gasto o según sea un recurso. Entonces, como dijimos, vamos a tener clasificaciones que van a ser válidas para recursos y para gastos. Por ejemplo, que vamos a tener la clasificación institucional, geográfica y por tipo de moneda. En la institucional, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Quién está recaudando o quién está gastando? ¿Qué organismo del Estado recauda? ¿Qué organismo del Estado está gastando? ¿Sí? Administración central, un organismo descentralizado, ¿sí? Una empresa del Estado. En la geográfica, ¿sí? ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Dónde se está obteniendo un recurso? ¿Sí? ¿Y dónde se estaría aplicando? ¿Dónde se está gastando? ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de la provincia, por ejemplo, podríamos ser en el departamento San Martín, en el departamento Rivadavia, en el departamento Capital, ¿sí? Y cuando hablamos acá de tipo de moneda, ¿sí?
a qué moneda se está imputando este recurso o el gasto. Y podemos decir en este caso moneda nacional o moneda extranjera. ¿Sí? Todo esto lo van a tener, chicos, también en el manual de clasificador presupuestario, que también creo que ya lo tienen subido en la plataforma. Ahora, en cuanto a los recursos, estas son clasificaciones que le corresponden solamente a las transacciones que impliquen la obtención de un recurso. Vamos a hablar de la clasificación de recursos por rubros, de la clasificación económica de los recursos y de la clasificación por su procedencia. Cuando hablamos de la clasificación de recursos por rubro, ¿sí? ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿De dónde se obtiene el recurso? ¿De dónde proviene el recurso del Estado? Y vamos a ver que puede ser de un ingreso tributario, de un recurso no tributario, de la venta de bienes y servicios que pueda realizar el Estado, puede provenir también del endeudamiento, ¿bien? Dentro de lo que es la clasificación de los recursos según su naturaleza económica, vamos a ver cuál es la naturaleza de este recurso. Si tiene naturaleza corriente, si tiene naturaleza de capital, o si corresponde a una fuente financiera. Corrientes serán aquellos recursos que tengan naturaleza operativa, como por ejemplo los impuestos, la recaudación impositiva, tienen naturaleza corriente. Por ejemplo, los recursos de capital, ¿sí? Por ejemplo, son aquellos que pueden provenir de la venta de bienes de uso de activos fijos del Estado. Y las fuentes financieras son aquellas que provengan del endeudamiento, por ejemplo. Y en cuanto a su procedencia, nos vamos a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es la procedencia de estos recursos? ¿Sí? Si son nacionales, pueden ser provinciales, pueden ser extranjeros. Bien, y en cuanto a la clasificación de los gastos, estas clasificaciones que tenemos acá detalladas corresponden solamente a aquellas transacciones que implican un gasto. Y vamos a tener la clasificación de gastos por objeto, donde nos vamos a preguntar en qué está gastando el Estado, ¿sí? Puede ser en personal, cuando paga los sueldos, puede ser en bienes de consumo, cuando compra insumos, como por ejemplo las remas de papel, cuando compre combustible, puede gastar en la contratación de servicios, y vamos a hablar de servicios no personales, ¿bien? Cuando hablamos de la clasificación del gasto por su naturaleza económica, ¿sí? En este caso vamos a analizar si su naturaleza es corriente, de capital o una aplicación financiera. Corriente, todo lo que corresponde en este caso a los gastos operativos del Estado. Por ejemplo, pagar sueldos. Es un gasto que hace a la operatividad del Estado, ¿sí? Contratar servicios, también, por ejemplo. En cuanto a la naturaleza de capital que puedan tener las transacciones del Estado, podemos hablar de la adquisición, por ejemplo, de bienes de uso, de inversiones de capital, ¿bien? O la aplicación financiera cuando hablamos del pago de las amortizaciones o el pago de su deuda, ¿bien? Después tenemos la otra clasificación que le corresponde a los gastos, será la de finalidades y funciones. ¿Qué nos vamos a preguntar acá? ¿Qué servicio está brindando el Estado con esta transacción, con este gasto? ¿Qué servicio está brindando? Y vamos a ver que puede brindar distintos tipos de servicios a la comunidad, que corresponderán dentro de lo que es la administración gubernamental, pueden ser servicios sociales, servicios económicos, deuda pública, ¿bien? Acá tenemos por fuente de financiamiento. Y acá, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Cuál es el origen financiero de estos gastos? ¿Cuál es el origen de estos gastos? Entonces podemos ver que los gastos se pueden financiar a través del Tesoro Provincial, o se pueden financiar a través del Tesoro Nacional, o con créditos
¿sí? Con endeudamiento, ¿bien? Esto se refiere a cuál es el financiamiento, ¿sí? Del gasto de esta transacción. Y por último, vamos a tener la clasificación programática, ¿sí? Y acá, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Cuáles son los objetivos, ¿sí? Que se propone el Estado con esta transacción, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que se propone el Estado? Y en este caso, cuando trabajamos con la clasificación programática del gasto, vamos a ver que a cada transacción se le van a asignar o se las va a detallar distintas acciones, ¿sí? Que estén encaminadas a obtener o a concretar un objetivo, ¿sí? Concreto. Y a este objetivo, a esta transacción, a este gasto, se le van a asignar tantos recursos financieros como recursos humanos. Y después, de esta manera, se va a poder evaluar la gestión. ¿Bien? Todo esto que acabamos de ver, ¿sí? Lo van a tener detallado en el clasificador presupuestario. Esto es para que tengan una primera aproximación de lo que son las clasificaciones presupuestarias. Entonces, siempre va a ser importante que ustedes sepan identificar las clasificaciones que correspondan a los recursos y gastos, las clasificaciones que sean propias, ¿sí? O que correspondan solo a los recursos, y las clasificaciones que correspondan solo a los gastos. ¿Bien? Pasemos entonces, ¿sí? A la siguiente. Los clasificadores presupuestarios, que es lo que acabamos de ver en lo anterior. ¿Qué son los clasificadores presupuestarios? Los clasificadores presupuestarios, como vemos acá, son instrumentos normativos que van a agrupar, como vimos anteriormente, agrupan distintas transacciones. Transacciones de recursos y transacciones de gastos. Todas estas transacciones, tanto de recursos como de gastos, hacen a la actividad del Estado, ¿sí? Y las va a clasificar de acuerdo a determinados criterios comunes. Y el poder tener distintos clasificadores presupuestarios, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Para el registro, para su registro, y de esta manera tener un sistema u obtener un sistema de información, ¿sí? De los clasificadores que nosotros vimos y detallados anteriormente, ¿sí? Los vamos a poder clasificar, ¿sí? En primarios o clasificadores, ¿sí? Derivados. ¿Cuáles van a ser los clasificadores primarios? Aquellos que van a registrar cada transacción como un recurso, ¿sí? O cada transacción como un gasto. Y ahí vamos a tener detallados lo que acabamos de ver, por ejemplo, cuáles van a encuadrar dentro de los clasificadores primarios. Por ejemplo, la clasificación institucional, la de recursos por rubro, la clasificación por objeto del gasto, por localización geográfica, por tipo de moneda, por fuente de financiamiento y por categoría programática. ¿Y cuáles van a ser los clasificadores derivados? Aquellos sí que podríamos decir derivan o surgen o nacen de los primarios, ¿sí? Y por ejemplo, ¿cuáles vamos a tener? Por finalidad y función, por naturaleza económica, ya sea del recurso o del gasto. Vamos a ver que estos clasificadores derivados van a surgir de la información que nos brindan, ¿sí? Los clasificadores primarios. ¿Bien? Más adelante vamos a ver cómo convertimos la información que nos dan los clasificadores primarios a principalmente la clasificación, en este caso económica, de los gastos o de los recursos. ¿Bien? ¿Y qué tenemos acá? Y acá lo que acabamos de ver y analizar, pero acá lo tienen quizás con un grado más de detalle, un poco más conceptual, detalladas las partidas presupuestarias que le corresponden a cada una de las clasificaciones. Tienen la que es válida para todas las transacciones, que ya las desarrollamos, tienen las que son válidas para los gastos públicos, que también las vimos anteriormente, y tenemos las que corresponden a los recursos públicos. ¿Bien? Esto como para que ustedes tengan un primer panorama de lo que serían los clasificadores presupuestarios. ¿Bien?
todo esto, como les vuelvo a recargar, todo esto que tienen acá es una síntesis de lo que ustedes tienen en el nomenclador, que ya lo tienen que tener para trabajar en las próximas clases, ¿sí? Y, a ver, esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, no está de más que lo veamos ahora, nos adelantemos. Por ejemplo, esto es un poco lo que estábamos viendo recién. Por ejemplo, esta clasificación que tenemos acá, a la izquierda, corresponde a la clasificación de los gastos por objeto, ¿sí? Vamos a tener la partida de gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso, activos financieros, servicio de la deuda, otros gastos y gastos figurativos. Ustedes van a ver, ¿sí?, que cuando vean en el nomenclador van a tener acá inciso 1 para gastos en personal, inciso 2 para bienes de consumo, y así hasta el inciso 9 que va a ser gastos figurativos. Y acá, ¿qué hicimos? La conversión de los gastos por objeto, ¿sí?, que vemos que es totalmente detallado, le hacemos la conversión a la clasificación económica de los gastos. Este es un clasificador primario y este es el clasificador derivado, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué vamos a poder observar acá? Por ejemplo, que gastos en personal, cuando vamos a la clasificación económica, va a estar dentro de los gastos corrientes. Que los bienes de consumo, el inciso 2, cuando vamos a la clasificación económica, lo vamos a tener dentro de los gastos corrientes, ¿sí? Pasemos a otro. Por ejemplo, que los bienes de uso, ¿sí?, la adquisición de bienes de uso, en la clasificación económica encuadra dentro de los gastos de capital, es de naturaleza, ¿sí?, de capital, y vamos a ver que la partida que le va a corresponder es inversión real directa. Y por ejemplo vemos acá, por ejemplo en el caso de las transferencias, que sería el inciso 5 de gastos por objeto, vemos que las transferencias, por ejemplo, pueden clasificar como gastos corrientes en la clasificación económica, o pueden clasificar, ¿sí?, como gastos de capital. Y todo va a depender del destino que tenga esta partida, ¿sí? Generalmente esta partida hace referencia a aportes no reintegrables que realice el Estado. Y estos aportes que realice el Estado pueden tener, ¿sí?, naturaleza corriente o naturaleza de capital según el destino. Por ejemplo, si este aporte, esta transferencia que realice el Estado va a tener como finalidad la ejecución de una obra, ¿sí?, tendrá naturaleza de capital, por lo cual va a clasificar dentro de los gastos de capital. Por ejemplo, acá tenemos el inciso 6, que sería activos financieros, que también vemos que puede tener naturaleza de capital, ¿sí?, o puede corresponder a una aplicación financiera. Y ya vamos a ver más adelante, ¿sí?, de qué va a depender, ¿sí?, la naturaleza de la clasificación del inciso 6 en la clasificación económica, de la finalidad que tenga el Estado en la implementación, ¿sí?, de sus acciones. Por ejemplo, si estas acciones que clasifican dentro del inciso 6, ¿sí?, correspondan al cumplimiento de políticas públicas, vamos a ver que va a tener naturaleza, ¿sí?, de un gasto de capital. Y si en cambio estas transacciones que clasificamos en el inciso 6 de activos financieros en gastos por objeto tenga como finalidad la obtención de una rentabilidad, vamos a ver que va a clasificar dentro de lo que son las aplicaciones financieras, ¿sí? Por ejemplo, otro que podemos ver, servicios de la deuda. Si nosotros vamos al nomenclador, ¿sí?, al clasificador presupuestario, vamos a ver que el inciso 7 del servicio de la deuda, ¿sí?, se compone de una parte que corresponde a la amortización del capital, a intereses y gastos de la deuda, ¿bien? La parte que corresponde al capital, ¿sí?, la parte que corresponde al capital va a clasificar dentro de lo que son aplicaciones financieras. La parte que corresponde del inciso 7 a intereses va a clasificar dentro de los gastos corrientes. En la partida que ya vamos a ver más adelante, rentas de la propiedad. Y la parte que corresponda a los gastos de la deuda del inciso 7 también va a clasificar dentro de los gastos corrientes,
que ya vamos a ver más adelante, dentro de lo que serían gastos de consumo. Bien, esto también es un primer pantallazo de la relación que hay entre la clasificación de gastos por objeto, un clasificador primario, con la clasificación económica, que sería un clasificador derivado. Bien, acá lo tienen, la relación con cada una de las partidas presupuestarias que componen la clasificación económica. Bien, acá un poco también tienen, cuando hablamos de los activos financieros, ¿sí? Ustedes después pueden seguir la relación, por eso le puse acá colores a las flechitas, de lo que yo les hablaba, si son transacciones cumplen con políticas públicas, con el cumplimiento de políticas públicas, o tienen como finalidad administrar la liquidez, ¿sí? Y obtener una rentabilidad, por ejemplo, en el caso de los activos financieros. Acá la relación con cada una de las partidas presupuestarias de la clasificación económica. Esto como para que les sirva, ¿sí? De un resumen para poder ustedes estudiar y afianzar lo que es las relaciones presupuestarias. Y acá, ¿qué tenemos? Esto también, ¿sí? Que lo vamos a profundizar. Con esto no se asusten, ¿sí? Con lo que acabamos de ver, porque todo esto lo van a ir asimilando y lo van a ir afianzando a medida que desarrollemos los trabajos prácticos. Por ejemplo, el clasificador por finalidad y función, ¿sí? ¿Qué dijimos? La clasificación presupuestaria por finalidad y función, dijimos que es un clasificador que solamente corresponde a los gastos. Y acá nos vamos a preguntar qué servicio está prestando el Estado. Administración gubernamental, servicio de defensa y seguridad, servicios sociales, económicos, deuda pública. ¿Qué es lo importante acá? Que no clasifican los recursos, porque acabamos de decir que solamente es aplicable a transacciones que implican gastos. No clasifica las aplicaciones financieras, ¿sí? Cuando hablamos del inciso 7, ¿sí? Servicios de la deuda, no clasifica acá la amortización de capital, ¿bien? Eso es lo más importante que tenemos acá. Bueno, lo otro ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando, ¿sí? Acá ya tienen varias cositas adelantadas que la vamos a ir afianzando y vamos a volver a este material a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de los siguientes prácticos. ¿Bien? A ver. Creo que no puedo salir. Ahí está. Entonces, hecho este análisis, y con esto ya terminamos toda esta primera parte, vamos a pasar al análisis de algunas de estas transacciones que tenemos detalladas en el punto F del práctico número 2. ¿Sí? Vamos a ver, por lo menos veamos las tres primeras, ¿sí? Para no marearlos demasiado, vamos analizando estas operaciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué en función? ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que vimos antes de seguir avanzando? ¿Tienen el clasificador presupuestario a mano? ¿Lo pudieron bajar de la plataforma? Hoy están mudos. ¿Está en la plataforma, profesora? No lo vi. ¿Sí? ¿No lo vieron? Sí, tendría que estar subido en la plataforma. Bueno, si ahora no está, igualmente saben, ¿sí? Que para la próxima clase lo tienen que tener a mano, ¿sí? Para que podamos ir y venir en el clasificador y de esa manera ustedes puedan ir afianzando cada uno de los conceptos de las partidas presupuestarias. Bien, vamos viendo entonces. Había solo un manual re largo ahí de muchas hojas. ¿Y no estaba resumido? No. Sí, tiene que ser el resumir. Bueno, yo voy a pedir que hoy lo suban para que ustedes ya los puedan tener para la próxima clase. Ahora, iniciemos un poco con este
con esta parte ya del trabajo práctico, ¿sí? Acá entonces, ¿qué tenemos? Distintas transacciones del Estado, y que lo que tenemos que hacer es clasificarlas, ¿sí? Aplicación práctica para operaciones en el sector público nacional no financiero. A ver, el clasificador, no recuerdo, yo lo tengo impreso, pero no recuerdo, a ver si lo tengo. Me espera un segundito, me fijo si lo tengo para poder pasárselos. A ver, vamos a buscar acá. Acá está. ¿En qué carpeta? Acá lo tengo, ahora se los paso, ¿sí? A ver, espérenme un segundito. Ahí le llegó. ¿Le llegó, chicos? Ay, lo mandé, no lo mandé, ay, no sé por qué, a ver, espérenme, porque creo que no lo mandé para todos. A ver, ahora sí. Sí, sí, no, parece que lo había mandado una alumna en particular ahí. Ahora sí está para todos. Bien, ese es el clasificador resumido con el que vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Yo les voy a ir diciendo en qué página, vamos a ir yendo y viniendo, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo, y qué es lo importante también de lo que van a obtener de este clasificador presupuestario, ¿sí? Lo que yo les dije, el material que les di, que vimos en las diapositivas, en las filminas, es un bosquejo de lo que está acá. Y acá, ¿qué es lo que van a poder encontrar? Y que es fundamental que ustedes hagan lectura, es de los conceptos, ¿sí? De cada una de las partidas presupuestarias, ¿sí? A qué hacen o qué tipos de transacciones, ¿sí? Incluyen cada una de las partidas presupuestarias. Eso es lo importante del clasificador presupuestario, ¿sí? Bueno, ahora ya que los van a poder tener, ¿sí? Vamos analizando cada una de estas operaciones, y después la tenemos que volcar en este cuadro que tenemos acá, un cuadro de doble entrada. Por un lado, cuando hablamos de gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, hasta gastos figurativos, estamos hablando de gastos por objeto, ¿sí? De la clasificación del gasto por objeto. Cuando hablamos de administración central, organismos descentralizados, empresas del Estado, estamos hablando de la clasificación institucional, ¿sí? Estamos hablando de la clasificación institucional. Sobre la clasificación institucional, nosotros dijimos, ¿sí? Que corresponde tanto a gastos como a recursos. Bien, es aplicable tanto a gastos, a transacciones de gastos, como a transacciones de recursos. Bien, entonces ustedes van a ver en el nomenclador, ¿sí? Que cuando hablamos de gastos en personal, que en el nomenclador lo van a tener, ahí ya les digo, gastos por objeto lo van a tener a partir de la página número 13. Van a tener los gastos por objeto, ¿sí? El inciso 1 corresponde a personal, el inciso
2, ¿sí? Corresponde a bienes de consumo. Inciso 3, servicios no personales. El inciso 4, bienes de uso. El inciso 5 corresponde a transferencias. ¿Sí? Esto corresponde a la codificación, ¿sí? De las partidas. El inciso 6, activos financieros. El inciso 7, servicios de la deuda. Inciso 8, otros gastos. Inciso 9, gastos figurativos. ¿Y cómo va a ser esta codificación? El primer número que ustedes tienen va a corresponder al inciso. Por ejemplo, 1, gastos en personal. Inciso 1, gastos en personal. Por ejemplo, y cuando ya bajamos de nivel, ¿sí? 1.1, que corresponde a personal permanente, hablamos de partida principal. ¿Sí? Ahí ya hablamos de la partida principal. Y si dentro de personal, que en este caso no lo tienen detallado un grado más, ¿sí? En el personal permanente, ya vamos a hablar de partida parcial, y si vamos a un grado más de detalle, vamos a hablar de partida subparcial. Que por ejemplo, para el inciso 5, ¿sí? Ustedes tienen 5, que es el inciso 5 transferencias. 5.1, ya vamos a lo que sería partida principal, corresponde a 5.1, transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes. Y por ejemplo acá ya tenemos hasta la partida parcial, 5.1.1, jubilaciones y o retiros. ¿Bien? Entonces ese sería como el nivel que tendrían en este caso la clasificación de gastos por objeto, ¿sí? Inciso, partida principal, partida parcial, partida subparcial. ¿Bien? Lo que acá le pedimos y que es importante en el caso de la clasificación por objeto, que por ejemplo yo diga inciso 9, ustedes sepan que estamos refiriendo a gastos figurativos. Que si yo digo inciso 3, ustedes identifiquen que estamos hablando de la partida de servicios no personales, ¿sí? Esto es lo importante en esta clasificación de gastos por objeto. ¿Bien? Ahora veamos entonces qué nos dice el práctico. La veamos, analicemos cada una de las transacciones por las cuales vamos a determinar, lo vamos a clasificar según la clasificación del gasto por objeto, y vamos a hacer la clasificación institucional. Entonces nos vamos a preguntar ¿en qué está gastando el Estado? Y después nos vamos a preguntar ¿quién está gastando? Administración central, un organismo descentralizado o una empresa pública. ¿Bien? Entonces, volvemos. ¿Y qué tenemos? La primera transacción que nos dice recepción de un préstamo del BID para construir nuevas oficinas de la SIGEN, de la Sindicatura General de la Nación. Por un lado, ¿qué tenemos? Que se recibe un préstamo del BID, ¿sí? Se recibe un préstamo. ¿Esta transacción es un recurso o es un gasto? ¿Un gasto? Un recurso. Un recurso, se está recibiendo un préstamo del BID. Esto va a ser para el Estado un recurso, ¿sí? Un recurso que corresponde a un endeudamiento. Se está endeudando, por lo cual, en este caso, recibe fondos que corresponden a un recurso. ¿Y para qué va a destinar este recurso? Para construir nuevas oficinas. En este caso, nuevas oficinas de la Sindicatura General de la Nación. Entonces, cuando vemos acá la segunda parte de esta transacción, que este recurso está destinado a construir nuevas oficinas, estamos hablando entonces, ¿sí? De acá ya del gasto. ¿Bien? Entonces, el gasto, ¿nosotros qué tenemos que clasificar? Acá nos pide que clasifiquemos el gasto. El gasto corresponde a la construcción de nuevas oficinas. ¿Bien? Estamos en la clasificación de gastos por objeto. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿En qué está gastando el Estado? ¿En qué está gastando el Estado? ¿Y a ustedes qué les parece dentro de todas estas partidas presupuestarias de la clasificación de gastos por objeto? Correspondería asignar, ¿sí? Esta operación.
En bienes de uso. En bienes de uso, ¿sí? Si nosotros vamos en el nomenclador, ¿sí? Vamos a la página 18, donde tienen la parte descriptiva, van a ver que para el inciso 4, bienes de uso, ¿qué nos dice? Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital, ¿sí? Se incluyen acá la adquisición de bienes físicos, de construcciones, de equipos, ¿bien? Todo esto es lo que va a incluir, ¿sí? El inciso 4, bienes de uso, la parte descriptiva. Y si nosotros volvemos ahora a la página 14, ¿sí? Inciso 4, bienes de uso, ¿sí? ¿Cómo se compone? Bienes preexistentes, construcciones, que serían las partidas principales, construcciones, maquinarias y equipos, equipos de seguridad, libros y revistas y otros elementos coleccionables, obras de artes, semovientes, activos intangibles. ¿Bien? Entonces, vemos que la construcción de las nuevas oficinas, ¿sí? ¿En qué está gastando el Estado? Va a clasificar, en este caso, en el inciso 4, bienes de uso. Y si fuera a un nivel más de detalle, ¿dónde lo podríamos clasificar? En En construcción. construcciones. En construcciones, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que en cuanto a la clasificación de gastos por objeto, corresponde al inciso 4, bienes de uso. Ahora, para la institucional, ¿quién está gastando? ¿Quién está gastando? La SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. ¿Y qué dijimos respecto a la Sindicatura General de la Nación? ¿Qué tipo de organismo era? ¿Corresponde a Administración Central? ¿Es un organismo descentralizado o es una empresa pública? ¿Qué habíamos dicho? Que a nivel nacional la sindicatura y la auditoría, ¿sí? Están organizados como organismos descentralizados. Entonces, el inciso A, ¿dónde va a clasificar? Bienes de uso, inciso 4, y en la institucional será organismos descentralizados. ¿Sí? Entonces, este es el análisis de la primer transacción. ¿Bien? Entonces, ahora veamos la siguiente. ¿Qué tenemos? Publicidad institucional de la Policía Federal Argentina. Publicidad institucional de la Policía Federal Argentina. Bien, entonces acá, ¿cuál es el gasto? El gasto correspondería a la publicidad institucional, ¿sí? ¿Y qué nos vamos a preguntar? ¿En qué está gastando el Estado? En publicidad institucional, ¿sí? Y si vamos a la clasificación de gastos por objeto, ¿dónde lo vamos a clasificar? Servicios no En personales. servicios no personales. En servicios no personales, en la página 14, ¿qué tenemos? Inciso 3, servicios no personales, y dentro de los servicios no personales tenemos publicidad y propaganda, ¿sí? Entonces sabemos que clasifica en el inciso 3, servicios no personales. Ahora vamos a la clasificación institucional. ¿Quién está gastando? ¿Quién está gastando? La Policía Federal Argentina, ¿sí? La policía. ¿Y a qué tipo de organismo va a corresponder? Es un organismo Nación. desconcentrado, profe. Está Es un dentro de Administración organismo Central. desconcentrado y dijimos que va a estar dentro de lo que es Administración Central. Entonces el inciso B va a clasificar como servicios no personales, inciso 3, y en la institucional Administración Central. ¿Bien? Pasemos entonces ahora a la siguiente transacción. ¿Bien? ¿Qué nos dice? Aerolíneas Argentinas prevé alquiler de hangares en el aeroparque Jorge Newbery, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el gasto que se está por realizar acá? Que está por realizar el Estado, corresponde al alquiler de los hangares, ¿sí? Bien. ¿En qué está gastando el Estado?
En Y acá servicios tenemos no la personales. clasificación, ¿sí? Económica. Perdón, la clasificación de gastos por objeto. ¿En qué está gastando el Estado? ¿En qué estaría gastando? Servicios no Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién está hablando? En servicios no personales sería. Sí, tenemos servicios no personales. Si vamos dentro de, que seguimos en la página 14, el inciso 3, servicios Alquileres no y derechos. personales, tenemos, ¿sí? Alquileres y derechos. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Quién está gastando cuando vamos a la clasificación institucional? Tenemos acá aerolíneas argentinas. Aerolíneas argentinas. ¿Quién está gastando? Entonces, Una empresa administración pública. central, una empresa pública, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a asignar el inciso C? ¿Sí? En servicios no personales, inciso 3, empresa pública para la clasificación institucional, ¿sí? Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos nuevos contratos de locación de servicios de la Auditoría General de la Nación, en este caso. Nuevos contratos y locación de servicios. Entonces, ¿en qué está gastando el Estado? En contratos de locación de servicios. Bien. Entonces, si vamos a la clasificación de gastos por objeto, ¿sí? ¿En qué está gastando el Estado? Gastos en personal. Tenemos contrato de locación de servicios, ¿sí? ¿Será que estará por contratar un abogado? ¿Estará por Eso le contratar iba a un preguntar. contador? ¿Sí? Profe, Ok, ¿se contrata a una persona o a un servicio de una empresa? Servicios no personales. puede contratar en forma particular a un abogado, puede contratar al estudio de abogados, ¿sí? Está contratando un servicio. ¿Dónde lo clasificaría? Servicios Gasto no en personal. servicios no Servicios personales. no personales. ¿Por qué servicios no personales? Dentro de servicios no personales, ¿qué tenemos? Nosotros podemos ver que tenemos servicios técnicos y profesionales. Está contratando un servicio, no está contratando, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en realidad de gastos en personal, hablamos de el empleado de planta permanente, ¿sí? No está tomando personal para su planta, para la planta estatal. Está contratando un servicio de un profesional en particular o de un estudio de ingenieros, de abogados, de contadores. Está contratando un servicio que tendrá una duración, una duración en el tiempo, según lo que especifique el contrato o para una actividad en particular. ¿Bien? ¿Queda claro entonces Pero, por qué no clasifica en gastos en personal y corresponde a servicios no personales? bien. Profe, Bien. tengo una duda. Ujú. En gasto en personal, ahí dice gasto para personal contratado, ahí ¿cómo lo ponemos? Porque dice gasto en personal temporario, Personal, transitorio. contratado, pero que va a tener todas las condiciones de un empleado de planta, ¿sí? O el temporario, por ejemplo, tiene todas las condiciones y beneficios de un empleado de planta permanente, ¿sí? Pero tiene, al ser temporario contratado, tiene un tiempo por el cual el Estado, Plazo. ¿sí? Lo va a tener en su planta, ¿sí? Por eso podemos hablar de permanente, ¿sí? El que ya estará en la planta del Estado hasta que se jubile. Y después los planta temporaria, ¿sí? Es la que se le irá renovando en forma anual, pero en este caso particular la persona va a tener todos los beneficios y todas las obligaciones de un personal de planta del Estado, ¿sí? En cambio, con los contratos no hay una relación laboral, sino una relación de servicio, de
cumplimiento de una función o por un objetivo en particular. ¿Queda claro eso? Sí, profe. A ver. Acá en el servicios técnicos y profesionales que tienen la página 17, ahí ustedes tienen, ¿sí? Honorarios legales o a peritos profesionales, universitarios, especialistas, técnicos, sin relación de dependencia, ¿sí? Sin relación de dependencia. Y los servicios de consultoría o asesoría que presten terceros, ya sea a través de estudios, análisis, auditorías, etcétera, ¿sí? Y en el caso de, cuando hablamos de la partida de gastos en personal, hay una relación de dependencia, y en el caso de los temporarios, ¿sí? Son aquellos que tienen las mismas obligaciones y beneficios que un empleado, ¿sí? Con este tipo de relación con el Estado, pero que es a término, ¿sí? Se firman, en el caso de lo que es la provincia, ¿sí? En forma anual, se van prorrogando estas designaciones temporarias. Por ejemplo, en el caso de provincia, ¿qué pasó? Que llegado un momento, ¿sí? Se los hace rendir concurso para que estas personas que venían en condición de planta temporaria puedan acceder ya en forma definitiva y pasar a ser ya, a tener la condición de planta permanente en el Estado. ¿Bien? En cambio, ¿cuál es la diferencia? También otra es la diferencia con la contratación de servicios que en el caso de los servicios, ¿sí? De la contratación, en este caso hablamos contratación locación de servicios, ¿qué van a hacer? Van a facturar al Estado, ¿sí? Van a facturar al Estado y a los cuales se les va a pagar honorarios. En cambio, cuando hablamos de personal, ¿sí? Con relación de dependencia y que tenga todas las obligaciones y beneficios de un personal del Estado, ¿sí? El concepto del cual vamos a hablar es liquidación de sus sueldos. ¿Bien? Entonces, dijimos que va a clasificar dentro de el inciso 3, servicios no personales. Ahora, ¿quién está gastando? En este caso, la Auditoría General de la Nación, ¿sí? Entonces, ¿quién gasta? ¿Administración central, un organismo descentralizado o una empresa del Estado? Organismo descentralizado. Un organismo descentralizado. Entonces, lo ubicaríamos para gastos en personal, servicios no personales, y en la institucional, gastos por objeto, servicios no personales, y en la institucional, organismos descentralizados. Y este era el inciso T. Ahí está. Hacemos uno más, ¿sí? En este caso, ¿qué tenemos? Compra de títulos públicos a través del Ministerio de Economía. Compra de títulos públicos. ¿En qué está gastando el Estado? En la compra de títulos públicos, ¿sí? Ahora llevemos esta transacción de la compra de títulos públicos a la clasificación de gastos por objeto. ¿Dónde va a clasificar? Activos financieros. Activos financieros. En activos financieros. Si vamos a la parte descriptiva del nomenclador, Título y lo van a valores. tener en la página 20, ¿sí? Activos financieros. Gastos por compra de valores de crédito, acciones, títulos, bonos, concesión de préstamos, incrementos de disponibilidades, etc. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a la clasificación de gastos por objeto, ¿en qué está gastando el Estado cuando compra títulos públicos? Va a clasificar en el inciso 6 activos financieros, ¿sí? Ahora, ¿quién está gastando? El Ministerio de Economía. Este tipo de transacciones siempre van a estar, ¿sí? En cabeza del Ministerio de Economía, todas estas transacciones que corresponden a la utilización de las disponibilidades o de la liquidez del Estado, ¿sí? Entonces, ¿quién está gastando? ¿Administración central, un organismo descentralizado o en la empresa pública? Administración Sí, central. central. Administración central. Entonces, el inciso E, ¿dónde va a clasificar? En el inciso 6, activos financieros, y en la institucional central, ¿sí?
Y este era el inciso E. ¿Bien? ¿Más o menos queda claro cómo es el mecanismo de trabajo? Entonces Sí, profe. ustedes, ¿sí? Disculpe, en la anterior, ¿no había dicho que la auditoría era descentralizada igual que la SIGEN? Descentralizado. Es el D, ¿no? Acá. Ujú. ¿Era lo mismo esa que la SIGEN? ¿Eran los dos que había dicho? Sí, Me quedó la todo. sindicatura y la auditoría nacional. A nivel nacional, los dos están organizados como organismos descentralizados. En cambio, en provincia dijimos que pertenecen a administración central. Y está clasificado acá, como servicios no personales, inciso 3 para gastos por objeto, y dentro de la institucional, organismos Ah, descentralizados. sí, ya, gracias, ¿Sí? sí. Bien. Entonces, usando el nomenclador, el clasificador presupuestario, ¿sí? Ustedes avancen en los siguientes incisos, ¿sí? Y los corregimos y los terminamos de analizar por cualquier duda que ustedes tengan ya en las próximas clases, si les parece, ¿sí? Y a esto voy a pedir que lo suban, aunque bueno, ya lo tienen acá, igual para que lo suban a la plataforma. Y creo que este sería el trabajo práctico número 2, y ya voy a pedir también que les suban el trabajo práctico número 3, que también vamos a trabajar con el clasificador presupuestario para que sigan afianzando, ¿sí? Todo este tema. Bien, entonces llegamos hasta acá, nos estamos viendo el próximo miércoles, y ahora bueno, creo que dentro de unos minutitos, vayan, descansen un ratito y ya les toca con el contador Geri. Nos Disculpe, vemos el profesora. próximo miércoles, entonces. Profesora, Sí, disculpe, yo recién en esta clase me pude conectar. Yo quería sí. saber, ¿la clase anterior la compartirá? ¿O la Voy a compartirán pedir en que el me grupo? pasen la grabación para poder pasársela. Ajá, ¿Sí? ¿y la subiría a la plataforma o ¿Saben cómo qué? haría? Hagamos, quisiera algunos de ustedes que pudiera pasarme su celular, su número de teléfono, para yo poder, con esa persona, poder mandarle, por ejemplo, adelantarle esto que les pasé ahora, el material, para que puedan tener, y al inicio de cada clase, por ahí algún material que yo necesite compartirlo con ustedes, para pasarle el link de las grabaciones de las clases, ¿sí? No sé si alguien me quiere pasar su número de teléfono, me lo pasa por mail, para que yo lo pueda agendar y me maneje con un referente, ¿sí? de esta asignatura. ¿Les parece? Ustedes pónganse de acuerdo, ¿sí? No sé si se conocen todos, si pueden Profe, ahí tener... una compañera le pasó el número. Ahí está, perfecto. Ahora yo ya tomo nota. Ahí le dejo cualquier cosa que se comuniquen ahí mis compañeros y armamos el grupo de este Es año. Jessica Ruiz. Bien. Yo ahora la agendo a ella, ¿sí? Y para pasarles el link de las grabaciones, que voy a pedir en informática que me pasen, y para por ahí adelantarles algún material previamente a la clase para que lo puedan ir viendo, ¿sí? Así que bueno, hagamos así, me manejo con Jessica, o cualquier inquietud que ustedes tengan también, me lo transmiten a través de Jessica, y bueno, y ustedes traten de armar su grupo de WhatsApp también para poder estar comunicados. Bien, Profe, entonces, sí. ¿tiene fecha de parciales? Ahora tienen con el contador Herring, ¿no? ¿A las 6? Le ¿En qué preguntamos quedamos a la él. semana pasada? No, no había comentado, hasta la clase pasada no Fue había la comentado. primera clase teórica la semana pasada. Sí, que dio, no sé si dio 4 horas o dio 2 horas, la verdad que no lo pude ver al profesor. 2 horas, Dios. Ahora no, Bueno, 2 fue horas. la esto va. primera clase. Sí. Él les podría informar, que entiendo que tendrían que tener con él ahora, él les podría informar si ya está fijada la primera fecha del parcial, ¿sí? Todavía a mí no me pasaron esa información del parcial. Si ahora tienen Profe, clase, sí. ¿va a ser virtual o presencial? No, eso sí les podría adelantar, que yo creo que va a ser presencial, no virtual, no por plataforma. Por ahora, hasta
ahora va a ser presencial. Ya están dadas Hola, las profe. condiciones para que lo podamos hacer así. Sí, Yo soy de Tartagal, sí. de sede Tartagal. ¿Cómo haría con el parcial? Mm. Y bueno, lo tendríamos que analizar, si no, obviamente que los parciales ya, si está fijada la fecha, se las proporcionaremos con tiempo, como para que, obviamente no se van a enterar de un día para el otro, como para que también lo puedan programar, en este caso, si es que tuvieras que viajar, venir para acá, para el hospital. ¿Mm? Profesora, la Sí, vez pasada un compañero me parece que planteó lo mismo y el profesor dijo que lo iban a ver de resolver más adelante, cuando tenga organizada bien la fecha. sí, por eso les decía, las fechas todavía no están organizadas. Quien las está organizando es el profesor Geri. Y obviamente, Claro, y como en les digo, o sea, no es que se les va a dar la fecha de un día para el otro. También la van a tener con la antelación suficiente como para que puedan prever si tuvieran que viajar. Pero bueno, no sé cuántos alumnos estarán en la misma condición. Se podrá rever si son 2, 3, 4 alumnos que estuvieran en la misma condición. El resto, lo que se estuvo charlando es que sea presencial para este año ya los parciales. Bien, profe. ¿Y las clases serían, o sea, quedaron los miércoles a las 4? Las clases de práctica los miércoles de 16 a 18, siempre con el mismo link, ¿sí? Ah, bien, 16 gracias. a 18. Y de 18 a 20 tendrían continuidad con la parte de la teoría, ¿sí? Que sería la que seguiría. Siempre creo que es con el mismo link, creo que estamos manejando el mismo link también para la parte teórica. ¿Sí? O sea que entendería que ustedes no se tendrían que desconectar de este link. No sé ya cómo se maneja la parte informática cuando es el mismo, pero entendería que podrían continuar. ¿Tienen con el contador Geri? La verdad yo no le pregunté cómo se organizó él, si él continúa ahora esta semana o no. ¿Alguno sabe que estuvo en la clase anterior? ¿Tienen clase hoy de teoría? La Sí, verdad sí que dijo no que lo sí. dicen bien. Bueno, No la les- clase pasada dijo nos vemos el próximo miércoles. Entonces sí, Ah, y es el mismo que link. sí. Entonces, Es otro link. ¿es otro link? Es otro link el que usamos Es con él. otro link. Ah, pensé que habíamos pedido el mismo link. Bueno, entonces los dejo, tienen 5 minutitos para un descanso, así ya continúan con la parte teórica, ¿sí? Entonces ustedes terminan de analizar las operaciones que nos quedaron de la F en adelante y las terminamos de analizar en la próxima clase, que ya también vamos a ver de iniciar con el práctico 3, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos, entonces. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.